Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Jesús Serrano. Estoy a cargo de la Dirección de Comunicación de AMPI Guadalajara este 2025 y tengo el gran honor de presentar al contador público y abogado Marco Antonio Romero. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ahora sí que un invitadazo de lujo porque pues él es uno de los fundadores de AMPI Guadalajara hace 45 años. El año pasado, a finales, tuvimos el gusto de conocernos, tuvimos un acercamiento con el consejo directivo del año pasado y tuvimos pues la oportunidad de tener un desayuno con Marco donde nos estuvo compartiendo pues toda una serie de experiencias y de vivencias precisamente a propósito pues de esta fundación de AMPI hace pues 45 años, donde muchos todavía ni siquiera habíamos nacido, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí surgió este interés mutuo, ¿no? De documentar toda esta experiencia y poder compartir, más bien poder nosotros aprender de lo que nos pueda compartir Marco. Y pues bueno, ya, sin mayor preámbulo, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, mira, es para mí también un honor haber sido primeramente fundador de AMPI, presidente de AMPI en funciones en segundo ejercicio, y ahora pues estar ligado al consejo actual directivo por los 45 aniversario de veras, que es algo muy importante. Entonces, es pues una satisfacción muy grande. Soy el único socio fundador localizable, por lo menos, y pues eso también es una gran responsabilidad y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues mis vivencias precisamente del primer tiempo de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Guadalajara, y bueno, ver aquí que podemos compartir con el público de AMPI. Muchísimas cosas, muchas gracias, Marco. Vamos a empezar. ¿Cómo fue el inicio de AMPI Guadalajara? Sí, mira, AMPI Guadalajara, primeramente hay una asociación previa. AMPI se funda, pero ya existía una asociación que se llamaba ACAI, Asociación de Compañías y Agentes Inmobiliarios. Y era un grupo pequeño, muy sencillo, sin mucha actividad. Teníamos actividad, pero todavía era muy limitada. Y surge una invitación de AMPI Nacional para un curso en México, un curso de corretaje, me parece que era impartido por Luis Robina, uno de los socios más importantes a nivel de Distrito Federal. Y ahí fuimos, yo creo que unos 10 de amigos inmobiliarios, algunos de la asociación esta, y pues ahí se empezaron las pláticas para invitarnos a crear la sección de AMPI Guadalajara. Y se hicieron muy buenos nexos con Luis Robina, con Adolfo Kunz, con Irving, varios de los que en aquel tiempo funcionaban como consejeros y eran grandes empresarios del ramo inmobiliario, principalmente de la administración de inmuebles, más que de corretaje. Regresamos a Guadalajara y compartimos la vivencia con los amigos inmobiliarios de esa asociación, y bueno, les expusimos la posibilidad de crear la sección Guadalajara, y a algunos no les interesó. Entonces un grupo de más o menos 7, 8 de los que estábamos ahí decidimos constituir AMPI Guadalajara. Esto fue en marzo de 1980, por eso es el 45 aniversario. Y ahí pues fundamos constituimos formalmente la asociación ante notario público, y fuimos creo como 16 asociados fundadores. Aquí cabe destacar también la labor de Carlos Lozano, que fue el primer presidente, Carlos Lozano Gallegos, que fue un gran líder inmobiliario, pero para la asociación, no tanto local, sino también nacional, significó mucho precisamente por muchas cosas que luego les podré compartir. Y él fue el principal promotor y logramos la constitución. O sea que siempre, desde sus inicios, AMPI Guadalajara, la sección, siempre ha tenido una importancia a nivel nacional. Pues sí, fíjate, realmente fue un parteaguas
Carlos Lozano como primer presidente tuvo muchísima relación con todos esos administradores o inmobiliarios en general, y se crearon nexos muy importantes, pero también una influencia, porque en aquel momento la gente del centro del Distrito Federal pues era la agrupación muy cerrada. No había tantas secciones, eran muy pocas las secciones de AMPI, y pues ellos controlaban en cierta forma, ¿verdad? Trabajaban muy centralizadamente, y sobre todo lo que comenté eran más del ramo de administradores que de corredores, entonces eso pues también era un poco limitante. Y Carlos Lozano abrió muchas puertas. Carlos Lozano de hecho fue el primer presidente nacional de provincia. Él fue el primer presidente que logró, pues ahora sí que consensar para quedar en la presidencia de nivel nacional. Entonces, digo, es un logro grande en donde abrió muchos pasos y apoyamos también muchas secciones nuevas y se hicieron las relaciones a través de las convenciones. Yo me acuerdo de las convenciones que recuerdo ahorita, una convención en Mazatlán, muy participativa, muy bien. Luego otra en Oaxaca, en donde también la presencia de los de Guadalajara como que influía muchísimo en todo el ambiente. O sea, se destacaba mucho tanto en el ambiente como en propuestas. Claro. Entonces logramos más o menos una penetración importante. Pues Guadalajara siempre punta de lanza en todo, ¿no? Sí. O sea, con una importancia súper relevante en diferentes ámbitos de la economía, del emprendimiento, de muchas cosas a nivel nacional. Y fíjate, como esto es un ejemplo, pues, como uno de los antecedentes de eso que te platico de acá y de la asociación anterior, había 3 o 4 de esos asociados que habían trabajado en Estados Unidos como inmobiliarios, con los realtors. Entonces se trajeron en cierta forma algo de la esencia de los intercambios inmobiliarios, de los listings. Entonces eso permitió aquí el incipiente intercambio que luego consolidó muy interesante, ¿no? Claro. Marco, ¿cuáles fueron los objetivos principales para su fundación? Sí, mira, el principal objetivo, no como objetivo escrito formal, pero uno de los aspectos más importantes que nos permitió crear AMPI fue la amistad que ya teníamos esos inmobiliarios. O sea, los que teníamos empresa inmobiliaria logramos también esa integración personal y eso nos permitió precisamente consolidar todo. ¿Qué otras cosas? Bueno, la ética. La asociación desde un principio funcionó bajo unos estándares de ética muy precisos, muy exigentes. Y eso creo que se ha continuado, es una de las normas de AMPI en donde continuamos con eso. El profesionalismo es otra de las cosas también, o sea, en aquel tiempo quizás todavía existe mucho, pero el coyotaje era muy fuerte. Gente que se dedicaba en un momento dado en una casa a tener un teléfono fijo, no se usaban los celulares, y pues ahí manejaban el inmobiliario, pero con muchos riesgos para precisamente el cliente, el propietario, el comprador de una vivienda. Entonces eso es el profesionalismo. ¿Qué es otra cosa? La capacitación. O sea, nosotros desde un principio logramos tener unos programas de capacitación sencillos al principio que se fue ampliando todo este tipo de actividades. Pero la capacitación es básica y es uno de los logros importantes, tanto a nivel de AMPI nacional como de nivel de Guadalajara, en donde la capacitación es un eje central para todo el desarrollo. Y ahorita con las certificaciones y una serie de elementos y programas que han logrado, pues tenemos muy buenos resultados. Claro, o sea, podemos decir que los ejes fundamentales, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? La capacitación, la profesionalización, la ética y un elemento muy importante que hasta la fecha le sigue dando pues ese carácter y esa esencia AMPI Guadalajara es la parte social. Sí, ¿no? O sea que siempre ha habido esta relación de confianza, de muy buena relación entre los asociados, y creo que es un valor sumamente importante que en las personas, digamos, jóvenes de las nuevas generaciones que nos vamos integrando a la asociación, pues lo sabemos identificar y lo vemos como un valor muy importante. Sí, fíjate que eso es, Diego, fue una de las bases. Y dentro de esa misma participación social, la vinculación con otras instancias, tanto de gobierno como de iniciativa privada, como agrupaciones profesionales,
Recuerdo, me viene ahorita a la mente, yo fui presidente en el segundo ejercicio de AMPI. Y recuerdo y me tuve un placer muy importante allá en Colima, donde radico, de encontrarme con el ingeniero Raúl Bracamonte Cenizo, que todavía hace 2 años estaba también activo, y él fue presidente del Instituto de Evaluación aquí de Guadalajara, de Jalisco, no me acuerdo cuál era la cobertura. Y en aquel tiempo firmamos un convenio de colaboración, yo creo que fue el primer convenio que se firmó a nivel de AMPI en Guadalajara. Entonces son detalles muy importantes en donde siempre estuvimos ligados con Canaco, con CEMIC, que había ya en aquel tiempo ya una relación estrecha. Y con instituciones de gobierno también, ¿verdad? Porque pues incipiente, pero sí la teníamos en aquel tiempo, ¿verdad? Claro. Un aspecto importante que no toqué, porque yo creo que eso vamos a tener que tocar un poquito más ampliamente. La asociación también se crea con un objetivo de intercambio de posibilidades de hacer operaciones inmobiliarias. Negocio. Yo tengo una propiedad contratada, tú eres cliente, entonces yo, si mi propiedad no te satisfacen, yo puedo recurrir a la bolsa inmobiliaria donde están registradas una cantidad importante de propiedades y le ofrezco esa propiedad. Gano un porcentaje de la comisión al momento de cerrar y la empresa gana la suya. Pero el cliente sobre todo tiene una mayor abanico de posibilidades de adquisición y el cliente, el vendedor, el propietario también tiene más posibilidades de venta. ¿Cómo lo hacías, Marco? ¿Dónde tenían esa información? ¿Cómo era la base de datos? Porque ahorita, pues entre que tenemos que si este portal, esta bolsa inmobiliaria, que si el MLS, que si no sé qué, que si bla, 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 y que es algo que yo lo veo como algo que está en constante evolución y que tiene que cambiar y cada vez llega una herramienta mejor y tal, ¿no? Pero anteriormente, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era? Llegamos a tener intercambio a través de servilletas de papel en donde nos reuníamos para poder a veces manejar información de nuestras propiedades. A ese grado fue de que empezó. Luego empezó a evolucionar, bueno, la tecnología, como tú dices, es otro mundo que ni se imaginan siquiera. Bueno, ¿qué empezamos? Bueno, a manejar concentración ya a través de documentos escritos en donde poníamos esa información, se sacaban un juego de copias para cada uno de los miembros del intercambio de la bolsa inmobiliaria y pues nos compartíamos esa información. Ese fue el primer, no, será. Llegamos a tener también avanzadamente dentro de yo fui director de la bolsa inmobiliaria en el tercer ejercicio. Entonces logramos contratar en alguna ocasión una empresa de la Ciudad de México en donde ya nos procesaban todo, me imagino, rudimentariamente en algún equipo de computación de lo primero que existió. Entonces aportábamos ya nomás una sola información a la empresa esa, y ellos procesaban todo y nos entregaban unos libros cada 15 días, cada 22 días. Eso te voy a preguntar, ¿cada cuándo actualizaban información? En aquel tiempo, cada 15 días me parece que era la actualización. Pero ya te voy a hablar un poquito más adelante. O sea, los primeros tiempos eran, pues a la mejor, nosotros teníamos reuniones cada semana de la bolsa inmobiliaria. Nos juntábamos en un desayuno y pues ahí a veces se compartía la información, pero también de viva voz, lo que es ahora los eventos de comercialización. Sí, tenemos una sesión de viva voz, oigan, necesito una propiedad en tal parte, yo tengo, se empezaba a manejar, ¿sí? Pero sí había la formalidad. Y pues empezamos a evolucionar también, había unos sistemas que ni se imaginan las nuevas generaciones, ¿verdad? Para hacer fácil las cosas, había un sistema que se llamaba de Cardex. Era unas láminas de metal, como un árbol que daba vuelta en las láminas, daba vuelta. Entonces la información se cargaba a base de unas tiritas pequeñísimas de cartón que se imprimían en máquina de escribir. Entonces la información que yo aportaba se capturaba y se hacían esa impresión de esas tiritas. Entonces se colocaban las tiritas, se ordenaban de acuerdo al tipo de propiedad, al tipo de colonia, al tipo de rango de propiedad. Entonces toda la hoja esa de tiritas se le sacaban copia fotostática. Se iba alimentando, se sacaban copia, ¿verdad?
Entonces, bueno, ya no me tocó a mí aquí en AMPI Guadalajara la cuestión ya de entrar de lleno al aspecto de computacional, porque, pues bueno, yo ya me retiré un tiempo de la asociación, yo creo que unos 7, 10 años en activo, pero pues ya evolucionó después mucho, ¿sí? Hubo un soñador en aquel tiempo, el ingeniero Gabriel Gallo González, que fue uno de los fundadores, secretario de la asociación. Él era perito evaluador también, y él, pues muy avanzada en su tecnología, tenía en aquel tiempo compró un equipo que era un procesador de palabras, no llegaba a computador. Para sus avalúos él cargaba el formato y ya nomás le cambiaban el cambio. Entonces él nos decía, algún día vamos a tener cada quien una máquina en donde de nuestro escritorio podamos estar conectados con todos los demás, ¿sí? Lo que es ahora el internet. Claro. Y decía, pues ¿cuándo vamos a hacer eso, verdad? Porque mira que fue ¿Qué desayuno? Marco, ¿cuáles fueron las actividades más importantes en estos inicios? Mira, primeramente la consolidación de la bolsa inmobiliaria, definitivamente, ¿sí? Evolucionamos, pues era a veces primero en los lugares, en alguna oficina que teníamos, otras ya se empezó a contratar en hoteles, principalmente los desayunos. Y yo recuerdo cuando fui director de la bolsa, se inauguró el Hotel Fiesta Americana en aquel tiempo. Y pues era de súper lujo, y era el que está en la Minerva. Era de súper lujo y era una cosa pero impresionante. Pregunta, ¿en qué momento tuvieron una sede o ya la tenían? No, yo creo que fue en el segundo ejercicio que se tuvo una sede. No, en el primer ejercicio con Carlos Lozano. O se rentó una oficina por ahí en la calle de Herrera y Cairo, si no me equivoco, por ahí cerca de Américas y Avenida México, una oficina medio pisito ahí de un edificio. Ahí fue donde fue la primera sede. Primero se manejó en la oficina de Carlos Lozano, en López Mateos, y después ya se abrió esa oficina. Vinieron gente de México, de los funcionarios, de los directivos, y de toda forma hicimos el evento. Y otra cosa importante, se tiene contabilizado dentro de AMPI Guadalajara los foros. Pues realmente nosotros hicimos el primer foro inmobiliario aquí en Guadalajara. Un foro que para aquel tiempo también pues era lo máximo. Se hizo en la discoteca del Hotel Holiday Inn. Rentamos 2 días toda la mañana y ahí hicimos el evento con ponencias, con mesas redondas, con participación. Fue un evento hasta hace algunos años conservé aquel material que teníamos, ya ahorita ya lo tengo desaparecido. En esa ocasión coordinamos ese foro, Pepe Díaz de Sandy y tu servidor, y pues fue un éxito. ¿Se dejaron de hacer los foros o por qué actualmente tenemos registrado, por ejemplo, este año tenemos la edición número 34? Sí, yo creo que se dejaron hacer los foros. Hubo ahí como un periodo de 9 años. Sí, eso pasó, creo yo. Pero sí te digo, fue el primer foro inmobiliario que realizamos. ¿Qué otra cosa? Ese convenio que te hablo con el Instituto Mexicano de Evaluación, la cuestión de los cursos, la capacitación. Al principio a lo mejor no teníamos una capacitación especializada nosotros, entonces recurrimos al Instituto el de México, de Inmobiliario del AMPI, era separado, y ahí tomamos varios cursos, diplomados. Entonces siempre estábamos en la actualidad, conferencias. Te digo, de la sede de los desayunos, pues hacíamos desayunos en lugares modestos, no nada de lujo. Guadalajara no tenía también en aquel tiempo lugares así excepcionales. Y entonces dije, voy a rentar el Fiesta Americana para hacer nuestro evento, ¿verdad? Pues se supone que era de mucho clase, mucho lujo, y costoso. Pues total, estaba la reunión de las Américas, me acuerdo, estaban en el Hotel Fiesta Americana encerrado por las guardias presidenciales, que ahí está el presidente. Pues yo me colé, yo nomás llegué y me metí, ya llegué adentro de las oficinas de reservaciones. Dijo, ¿y cómo entró? Pues nomás me metí. Entonces fue interesante. Contratamos ahí un primer desayuno, pues normalmente éramos 15, 20 personas. Pues ese día tuvieron que meter mesas alrededor porque todo mundo deseoso de conocer. Y continuó mucho tiempo eso. Y continuamos después en otras sedes, pero fue interesante. Nos servía también de convivencia y nos servía del intercambio con muy buenas operaciones. Siempre se valoró la cuestión ética también en las operaciones inmobiliarias.
Logramos mantener un alto nivel en ese aspecto, un respeto absoluto de aranceles, de coyotaje, no existía. Había operaciones, ya había operaciones a nivel nacional. O sea, nosotros en nuestra empresa nos tocó manejar una operación que había contratado un inmobiliario de Puebla. Okay. Entonces, él ni siquiera conoció la propiedad. Entonces, oye, dice, tengo una propiedad ahí en Guadalajara, ¿me la puedes obtener? Sí, ¿cómo? Total que mi empresa la promovimos. Mi hermana, que también desde aquellos tiempos operó en la oficina, tuvo un cliente, la vendió, cerró operación. Nomás se dijo, ya está cerrada la operación, tráete a tu cliente para que firme BBVA. Él cobró la comisión, nos pasó nuestro porcentaje y ni siquiera hubo el contacto personal. Entonces, todo parte de la esencia del intercambio, ¿verdad? Sí, claro, de la importancia de estar en una asociación como AMPI. A propósito del tema de las comisiones, ¿en qué momento se establece o se empieza a considerar manejar un porcentaje, como es el caso del 5%? Esto venía de las prácticas que se llevaban a cabo en México o ya se hace aquí. ¿En qué momento se estandariza? Que ahorita, pues lamentablemente ya está un poquito laxo. Pues sí, laxo, usaste la palabra adecuada, yo voy a usar otra, pero ¿cómo en esa parte? ¿Cómo? Mira, claro que la respetaban, ¿no? Porque lo acabas de mencionar, pero ¿cómo se estableció o cómo llegaron a este punto? Porque no sé si en ese entonces había estos organismos como la COFESE o todos estos... No había absolutamente nada. O sea, nosotros de hecho fuimos punta de lanza también para todo eso. Ha existido siempre ese problema de la variación de porcentaje de comisiones. Pues en aquel tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo, logramos llegar al 4 o 5% desde aquel tiempo, pero costaba trabajo. Se establecieron algunas normas para lo que se tenía que meter al intercambio. Ese era el requisito. Si no tenías el arancel que estaba establecido en AMPI, no podías meterlo al listado de propiedades. Entonces esa era la primera limitación. Entonces, ¿qué eran? Había gente que trabajaba hasta el 2% sobre propiedades, sin contratos, totalmente, pues ahora sí que con un riesgo para las partes. Ajá. Entonces, todo eso logramos meterlos. De lo que yo me acuerdo ahorita era 4% o 5%, dependiendo la monto de propiedades o el tipo de propiedades. De aquel tiempo ya se estableció esos porcentajes. Se manejaba en algún momento dado algún porcentaje menor cuando eran desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, un grupo de casa, pues a lo mejor se podía meter al 3% por el volumen que teníamos. Y también se estableció porcentajes para compartir con los vendedores. O sea, porque pues lógicamente estás compartiendo el 50%, normalmente siempre fue el 50% de comisión, pero pues a veces había empresas en que les daban el mínimo de otros, les daban más, entonces había descompensación. También tuvimos en aquel tiempo un poquito de reglamentación. Y eso nos sirvió mucho. ¿Qué pasaba? Que muchas veces se llegaba a contratar a otro porcentaje menor y decía, no tengo el 5%. O no tengo el 4, pero tengo el 3. ¿Les interesa a alguien? Aquí, pero no entraba dentro del sistema de intercambio. Creo que eso fue un logro importante también. ¿Qué otra cosa importante? La Comisión de Honor y Justicia. Yo recuerdo, quizás en el tercer o cuarto año de la asociación, hubo un conflicto que aparentemente fue fuerte. Uno de los asociados hace una denuncia a la Comisión de Honor y Justicia de un cheque que supuestamente se había devuelto, de un cheque de comisión, me parece. Entonces, pues ahí la comisión se reunió, estudiamos a fondo totalmente el asunto y resultó de que había sido un error de la parte que depositó el cheque en su contabilidad, no era una devolución. Entonces, en la otra parte, ¿verdad? Dijo, confío totalmente en ustedes. Decía un amigo, ¿verdad? De los inmobiliarios. Dice, yo le tengo más temor a una denuncia en la Comisión de Honor y Justicia que en la Procuraduría. Uh-huh. Y bueno, a tal grado era eso. ¿Cómo se conformaban estas comisiones?
Mira, la primera, pues lógicamente con los socios que teníamos, ¿verdad? Gente respetable, gente que tenía una trayectoria en el mercado inmobiliario de Guadalajara para que pudieran lograr pues ese tipo. Pocas ocasiones tuvimos que operar la Comisión de Justicia, pero sí hubo casos. Y ya después normalmente se llegó a manejar en que era la cuestión de expresidentes quienes manejaban, quienes se elegían con la Comisión de Justicia. ¿Cómo fue este crecimiento? Porque ahorita mencionabas 16 asociados, entre que los que estaban en acá y los que sí. Continuaron ya como AMPI Guadalajara. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo se fue dando? ¿Tuvieron algún periodo, pues como de, digamos, de integración, o a partir de qué momento se empezó a creció desde un principio. Okay. Desde un principio empezó a crecer. Los asociados originales, pues normalmente eran titulares de enero, titulares de empresas. Pero luego se empezó a incluir también a asociados, o sea, gente que trabajaba con ellos. Afiliados, ahorita es la figura, ¿verdad? Y se fueron integrando mucho más organizaciones, ¿sí? O sea, más empresas, perdón. Ajá. Entonces, no sé, y voy a investigar. Yo tengo planes, ojalá para este año logre sacar una pequeña publicación de los inicios de AMPI. Ya te había comentado eso, ¿sí? Que esto que estamos haciendo es parte, pues, de esa historia, ¿verdad? Entonces, aquí creció mucho la asociación. Bastante. Okay. Y desde un inicio formaron parte también, o se integraron también evaluadores. En ese momento ya existía la figura como tal del broker hipotecario. ¿Cómo fue esta integración? Porque ahorita es algo pues sumamente nutrido, las diferentes, vamos a llamando disciplinas, sí. ¿no? Estamos los inmobiliarios, están los brokers hipotecarios, hay evaluadores. Ahora tenemos pues también despachos jurídicos que ofrecen servicios para el arrendamiento, los centros de alternativa, los notarios. ¿Cómo siempre fue, o sea, hubo esta integración o se fueron sumando conforme iba creciendo o iba agarrando más forma la asociación? Yo voy a checar los estatutos originales, porque creo que contemplábamos ya diferentes disciplinas. Okay. Pero en la práctica, quienes principalmente, que no eran únicamente corredores, formaban parte de evaluadores principalmente. Uh-huh. Y hubo aquí uno o dos personas, amigos, que fueron en el área financiera. Pero realmente no había más que lo que eran administradores poco. Guadalajara no se ha dado mucho la administración inmobiliaria, o no se daba en aquel tiempo como para integrarlo. México era su fuerte. Sí, ahí porque México era empresas que tenían miles de propiedades en la administración. Aquí no, aquí era corretaje principalmente, intermediación. Pero sí llegó a existir y sí se logró integrar, pero sí teníamos mucha relación con otros. ¿En qué momento surge pues sí, la figura del broker hipotecario? Nosotros no recuerdo que la hayamos considerado, O sea, porque todavía no había esos términos incluso. Incluso antes, pues la gente iba y al banco directamente solicitaba su crédito, ¿no? Mira, empezó tampoco ahorita que comentas algo de una variación, ¿verdad? No fue tanto en nuestro tiempo, pero funcionó. Carlos Lozano Gallegos, por ejemplo, fue muy visionario. Y él fue el creador, o el creador dentro del aspecto inmobiliario de los tiempos, de los aportaciones de ahorro, ¿cómo se llama? A Firme Plus, fue el plan Firme. Entonces él... No me tocaron. No, pero sí los conociste, a lo mejor me suenan algunas autofinanciamiento. Él fue el creador aquí, hizo una monstruo de empresa, ¿sí? Entonces, pero no formó parte de AMPI en aquel tiempo. Él sí, pero no ya como autofinanciamiento. Pero eso fue muchos años después, pero también formó parte de todo esto, también de acá. O sea, como parte del desarrollo de empresas. Oye, Marco, y tú mencionas mucho que aquí lo fuerte era el tema del corretaje. ¿Cómo se manejaba el tema de las rentas? Digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar como asesor inmobiliario hace
15 años, en el 2010. Ya tiene muchos. Ya son muchos, así es. Es que empecé de 5. Se usaba el convenio de transacción o el convenio notariado, ¿no? Ahorita es algo que, digo, hay quienes lo siguen haciendo, pero ya hay muchas más herramientas jurídicas para darle seguridad, mayor seguridad a un arrendamiento. ¿Qué se usaba en ese entonces? Contratos simples de Contratos simples. No consideramos todavía nada. No se consideraba, que yo recuerde, fianzas ni nada, que fue de lo primero también que evolucionó en el arrendamiento. Pero te digo, era poco. Pero sí se maneja. No había mucho intercambio de arrendamiento entre nosotros. Marco, ¿cuáles eran los aspectos que tenían que cuidar en una operación inmobiliaria, tanto en venta como en renta? Obviamente pues era llevar a cabo la compraventa o la operación pues de una manera exitosa y favorable para las dos partes, ¿no? Comprador, vendedor, arrendador, arrendatario. Pero ¿qué era lo que tenían que considerar el cuidar o proteger con respecto a normativas, leyes, procesos, ¿no? Como actualmente, pues bueno, tenemos que cumplir con el tema de la NOM 247, considerar pues todo lo que hay que considerar con la ley antilavado, la ley de extinción de dominio, es decir, son un montón de aspectos que cuidamos para ahora sí que nuestros clientes. Anteriormente, ¿qué era lo que tenían que cuidar, proteger? Mira, pues estaba en pañales todo eso, ¿eh? O sea, la única instancia reguladora en cierta forma era la Procuraduría del Consumidor. Okay. O sea, se llegaban a tener denuncias en Procuraduría, pero era realmente por otros aspectos. ¿En qué cuidábamos? Pues la seguridad de la documentación, o sea, de estudiar los documentos fundatorios de la operación, las escrituras de transmisiones y la idoneidad del comprador y del vendedor. En aquel tiempo apenas empezó a usar, creo yo, no me acuerdo si ya estarían las credenciales de identificación de IFE en aquel tiempo, creo que todavía no. Pero cuando notarios teníamos que estar muy de la mano porque pues, lógicamente ellos eran los que soportaban en cierta forma todo ese tipo de regulaciones. Okay. Pero sí teníamos que estudiar muchas veces siempre que la propiedad estuviera libre de gravamen o que si los tenía determinar en qué situación estaba. La cuestión jurídica también, nos llegaban casos, ¿verdad?, de que había propiedades en que nos pasaban a vender, pues teníamos que revisar porque a veces había sucesiones que ni siquiera estaban iniciadas el juicio. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, esta investigación? Digo, ahorita contamos con una plataforma del registro público y bueno, pues ya vi que la propiedad no tiene ningún gravamen, ¿verdad? Si quiero solicitar un certificado, lo tramito en línea y lo obtengo unas horas después. Anteriormente era presencial, era acudir normalmente a todo, a la instancia, principalmente el registro público de la propiedad. ¿Cuánto tardaba más o menos obtenerse un certificado? Mira, depende, porque pues a veces, como siempre, ¿verdad? Había trámites que te duraban cuando tenías alguna relación, ¿verdad? O cuando constantemente manejabas ese tipo de consultas, pues era más rápido. Pero sí existía también pues corrupción dentro de las instancias desde aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces sí era muy complicado, a veces se detenía una operación por el trámite de un certificado de libertad. Más o menos, ¿cuánto tardaban? Pues hombre, a veces yo los llegué a sacar en el mismo día, por ejemplo, pero en ocasiones te tardaban hasta una semana a lo mejor. Okay. ¿Por qué? Porque las atoraban también, ¿verdad? Los notarios siempre fueron y han sido aliados del profesional inmobiliario, ¿verdad? La relación con los notarios siempre fue muy estrecha. O sea, la asociación en particular, yo recuerdo ahorita a Carlos Lubiano Jaramillo, ¿verdad? Pues ahora sí que fue nuestro padrino de asociación, jamás nos cobró ni el acta constitutiva ni las actas de protocolización de consejos directivos. Con él llevó una relación con Corral Ceballos, con Camarina Flonjaux, con notarios de aquel tiempo, muy buena relación tuvimos muchos de los asociados.
Con los bancos teníamos lógicamente también que tener mucha relación con las hipotecarias, pero no existían regulaciones como existen ahorita, que ha sido un gran avance, porque lógicamente es un sedazo para que operen los inmobiliarios. Entonces ahorita ya cada requisito de una ley, lógicamente te tienes que sujetar a ella, entonces, y es protección del cliente. Entonces todo eso fue parte de lo que empezamos a picar piedra en aquel tiempo y que ahorita yo veo realmente un avance magnífico, o sea, muy evolucionado. ¿Existía alguna regulación en cuanto a los montos que se podían manejar en efectivo? No. ¿No? ¿En qué momento? Mira, ¿En qué momento el primer antecedente que yo recuerdo, y no tanto como montos, no había montos, o sea, pues tú podías hacer una operación en efectivo totalmente. No había transferencias como aquel tiempo, pero había ahora sí que los cheques de caja, ¿verdad? Que sí eran realmente seguros. En aquel tiempo un cheque de caja sí era seguro, ¿no? Y el certificado. ¿Qué pasó? Sea, yo voy a llegar con una pesadilla llena de... A raíz de la intervención de compradores muy fuertes, cuando a la gente que estaba por ahí en negocios ilícitos de Sinaloa, hubo una operación, la operación Conto, se llamaba, a nivel federal. Entonces hubo un barrido allá en Sinaloa en aquel tiempo. Entonces muchos se vinieron a refugiar en Chihuahua. Entonces hubo muchas operaciones muy importantes, Entonces, sí, y en alguna ocasión me acuerdo que tuvimos una disposición de gobierno federal, yo creo, que se tenía que dar aviso de los inmobiliarios de alguna operación que considerábamos nosotros que pues era dentro de esos riesgos. Pero era criterio del... Pues casi a criterio, ¿verdad? Porque pues cómo podíamos... A ti te llegan con una propiedad o a comprar, principalmente eran compras de esas personas. Te llegan a comprar, pues no vas a andar investigando, ¿verdad? Además, pues antes era una práctica muy común. Ahorita ya el dinero está digitalizado. Tarjetas. Empezaba eso es la primera antecedente. ¿Esto fue que fue en la década de los 70s? Década de los 70s, yo creo. 70. O sea, podemos decir que eso fue un antecedente a todo esto de la ley antilavado. Otra cosa, fíjate que nos tocó a los inmobiliarios que estuvimos vigentes desde aquel tiempo. Nos tocó la primera crisis económica de México. O sea, en 1976. Cuando se hace la primera devaluación de los tiempos modernos también ya desde muchos años, ¿verdad? En donde el dólar estaba a 12.50, pero 12.50 después fue con 3 ceros menos, cuando la inflación fue tan alta. Entonces nos tocó esa transición. Nosotros teníamos una inmobiliaria donde yo empecé, en donde teníamos un inventario pero sumamente importante. Llegamos a publicar, en la publicación pues no había computación, internet ni nada, eran los periódicos, Informador y Occidental principalmente, y el aviso de ocasión era muy fuerte. Entonces nosotros llegamos a publicar 2 columnas de propiedades nuestras en los periódicos. Imagínate la cantidad de propiedades que teníamos. Eso, lógicamente, en mi empresa tenía mucha oportunidad. Nos viene la devaluación, la sociedad que habíamos creado, precisamente todo coincidió en 1974. Se deshizo, ya eran 2 constructores y otros 2 que éramos más administradores o vendedores, y pues ya se separaron, pero logramos una empresa en 2 años, una empresa importantísima, y ya luego cada quien fue agarrando pues su ritmo. ¿Qué pasó también dentro de la asociación? Un aspecto muy importante, lo que tú decías de crecimiento, de desarrollo, de evolución. La asociación se mantuvo los primeros años muy firme cuando tuvimos en cierta forma un control democrático, porque siempre fue muy transparente todo, de lo que eran los consejos directivos y las decisiones. En alguna ocasión se autorizó la incorporación de un grupo de personas, de empresarios, y ahí fue donde empezó en cierta forma a tener pues, discrepancias de criterios y de todo. Entonces se infló la asociación, o sea, se creció mucho, pero empezó a tener en ese tiempo problemas. ¿Qué te dijera? Debió haber sido alrededor del año 5º o 6º de la asociación.
¿Qué pasó ahí? Que empezaron ya gente que no tenía demasiada experiencia ni estaba integrado a un grupo pues serio, se quedó el presidente. Entonces ahí se empezó a desvirtuar muchas cosas. Con el tiempo, la asociación creció en cuanto a número. Con el tiempo empezaron también a haber discrepancias y de ahí hay escisiones, en donde se crean dos agrupaciones con gente que fue de AMPI. Eso es muy importante. Claro. El mercado inmobiliario de Occidente y profesionales asociados al país fueron creados con gente de AMPI, gente que se salió de los hijos. Me da mucho gusto que después de tantos años estén en armonía las tres agrupaciones y Cámara de Comercio. Y hay una cuarta. Ajá. Entonces, una cuarta, que la de Cámara de Comercio. Carnalco. Bueno, Carnalco tiene. Existía también. Ahí fue donde yo empecé. Su sección inmobiliaria también ya está integrada con estas otras tres. Y... Ahí empecé yo mis pininos en la cuestión inmobiliaria de Javier Orendain. El papá de Javier Orendain, de la segunda generación, era presidente de esa sección, y Javier Orendain dijo, pues somos más o menos de la edad, y íbamos a las reuniones de la Cámara de Comercio. Ahí fue donde yo empecé un poquito a involucrarme más en el aspecto inmobiliario. Y te digo, bueno, la relación siempre fue muy viva con organizaciones. La decisión esta que te hablo creo que fue benéfica también porque hubo una depuración de lo que fue AMPI. Se crean las dos agrupaciones, cada una pues tuvo su rumbo, pero también han logrado conservar un cierto nivel, creo yo, profesional, y ahora veo yo que a veces creo que puede haber gente en las tres agrupaciones, ¿verdad? Socios. Claro, pues es hacer networking, ¿no? Tener más relaciones, más redes de confianza para lograr más negocios. Fíjate que es algo muy valioso para mi forma de la esencia de lo que fue AMPI también dentro de lo comercial, ¿verdad? Pues fue el intercambio, o sea, la bolsa inmobiliaria. O sea, nosotros creamos la primer bolsa inmobiliaria a nivel nacional. O sea, en Ciudad de México no existía. No existía, las personas de las administradores. Okay. Nosotros creamos la primer bolsa inmobiliaria y totalmente a mí me tocó elaborar el primer reglamento de la bolsa inmobiliaria. Entonces esa idea permeó muy bien dentro del liderazgo de Carlos y de otros que estuvimos involucrados a nivel nacional, a que se crearan bolsas inmobiliarias en diferentes estados. Okay. A mí me tocó promocionar en cierta forma, de apoyar a la Asociación de San Luis Potosí, en donde yo le fui a exponer todo lo que era la bolsa inmobiliaria de Guadalajara, y se creó la bolsa inmobiliaria. Pero eso permeó en todo. Yo creo que todas las agrupaciones tienen como base, ya ahorita las secciones tienen como base el sistema de intercambio. Sí, claro. Entonces eso es magnífico, eso es producto de Guadalajara. Wow. Y eso es muy importante, ¿verdad? Nota. Guadalajara siempre punta de lanza. Sí, definitivamente, sí. Sí, yo recuerdo, y fíjate, te topabas a veces gente que ni siquiera te imaginabas. Hubo las relaciones de amistad que se crearon también en un viaje que yo hice a Cancún, muchos años hacen. En la calle me encuentro a Luis Arce, uno de los fundadores de AMPI Cancún, que lo conocí en México, en convenciones, estuviste en una convención ahí también en Cancún. En la calle nos topamos, y frecuentemente me llegó a ocurrir eso en otros estados de la República. Se existió y se continuaron las relaciones también personales a nivel de otras secciones. Había visitas a veces, recuerdo ahorita, me viene en la memoria una visita de nivel nacional, de una reunión de trabajo en Puebla, por ejemplo, que fueron muy fuertes los de Puebla, los inmobiliarios, fue de la asociación. ¿En qué momento tomaron fuerza los congresos a nivel nacional? Han sido fuertes desde siempre. O sea, cuando ustedes empezaron AMPI Guadalajara, ahí fue que se dio este... Sí, te digo, yo recuerdo de los que asistí en Oaxaca, creo que uno en México y el otro en Cancún, de aquel tiempo. Uh-huh. Sí. O sea, pero ya existían con toda una parentalidad, pero
Yo me acuerdo ya en Cancún, a mí me invitaron a hacer una ponencia o a participar en una mesa redonda, no me acuerdo qué. O sea, ya integraban a gente de otras secciones, principalmente de nosotros aquí, que éramos los más activos ahí. Entonces siempre había alguien en las convenciones que tenían ya una presencia dentro del trabajo de la convención. Y lógicamente, llevábamos mucha gente nosotros para aquel tiempo, ¿no? Y era pues gente muy animosa, estaba, ¿verdad? Todo, era que me hacía ambiente, ¿no? Sí, claro, y pues es algo que sigue sucediendo, ¿no? Estos eventos que tiene la asociación a nivel nacional, como es el Congreso, el Simposium de Centros Históricos, el Summit Turístico. Entonces, pues están enfocados a esto, ¿no? A reforzar las relaciones entre los asociados de todo México. A generar obviamente negocios, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, qué bueno que esta práctica se siga dando y pues, que nos sigan dando oportunidades de negocio para todos, ¿no? Y sobre todo lo más importante, vuelvo a insistir, el factor social, el tema de las relaciones y esa confianza, como mencionas ahorita en el ejemplo, de poder llevar a cabo una operación con alguien de Veracruz, ¿no? Estando aquí en Guadalajara, o que te pueda buscar un compañero de Guerrero para poder atenderle a un cliente aquí en Jalisco, ¿no? Entonces uno de los, digamos, de las cartas fuertes que tiene la asociación. Mira, y el intercambio basado en la ética, o sea, es la base también del éxito de las operaciones. Aquí tuvimos otra operación muy significativa. Había una propiedad que era el propietario de una casa por aquí en este tipo de Avenida Moctezuma, Avenida Tepeyac, no me acuerdo cuál, de esta zona. En donde él, una casa muy bonita, una residencia, llegamos a conocerla porque ahí llegó a hacer reuniones que nos invitaban. Entonces él no era más bien desarrollador más que corredor, entonces contrató con una empresa la venta de su casa. Entonces ahí quedó, pero no se vendía, quedó. Entonces tuvimos un cliente, mi hermana captó un cliente de fuera, en donde le enseñó varias propiedades, y esa pues como que estaba yendo y se acordó de la casa. Oye, fulanito, ¿tu casa todavía está disponible? Sí. Tengo un cliente, ¿puedo ir a verla? Sí, teníamos la información nosotros, sí. Pues lo llevó a verla, le gustó la casa, se cerró operación, pero ni siquiera se dio cuenta la otra empresa. A ese grado. Entonces, ¿qué pasó? Se cierra la operación. Oye, fue de Mercury precisamente de X. Acabó de cerrar la operación para que veas la cuestión de la comisión. A ese grado, o sea, igual pudimos haber dicho, oye, pues entre tú y yo somos amigos y de todos modos eres parte, tú y yo hacemos la operación. No. Respetábamos totalmente lo que era el aspecto de intercambio. Y eso fue definitivamente unas prácticas. Así es. Marco, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Podríamos quedarnos aquí. Vamos a estar muy atentos a tu publicación. Voy a darle seguimiento por ahí un poquito, vas a verlo. Sí, yo tenía materiales llegamos a sacar una revista inmobiliaria en aquel tiempo. Voy a localizarlas porque yo la perdí, pero aquí hay gente que yo le aporté esa información, fotografías y esa revista a uno de los expresidentes de aquí, y espero recuperarla para de ahí sacar eso. Son evidencias, ¿verdad? De lo que tuvimos. Es muy importante, me agrada mucho. Le propuse incluso, pues ahora sí que esto es histórico dentro de la asociación, no tanto local, sino también a nivel nacional, la influencia que tiene, y que pues logremos un poquito de recuperar esto. Yo voy a seguir insistiendo en algunas cosas. Yo puedo hablar de la primera etapa nada más, pero sí alguien que me releve para poder seguir hablando de otras etapas. Claro. Sobre todo te digo que soy el único fundador localizable, por lo menos, de la asociación. Hace 10 años o algo así, me invitaron y me dieron un reconocimiento, un evento ahí en el Hotel Camino Real. Eso es satisfactorio, porque fue parte de lo que dimos, y esto es parte de seguir dando a la asociación. Por supuesto. Justamente a manera de conclusión, ¿qué nos puedes decir a la asociación, a la membresía, a los directores de inmobiliarias, a los asesores,
con todo esto que nos acabas de compartir y a propósito de este 45 aniversario de AMPI Guadalajara. Mira, primeramente que estamos en una agrupación, realmente la mejor agrupación a nivel nacional y a nivel local. Primeramente eso. Que se siga trabajando con amistad lo que se pueda, porque es la base también de cualquier relación comercial. Que se siga en el plan ético, que se siga con toda la normatividad, ya es obligatoria, pero todos que se trate de seguir con la profesionalización, con la capacitación. Las nuevas generaciones que entiendan esto, qué bueno que se haga esto, porque esto es importante, que las nuevas generaciones, como tú dices, cuando yo estuve de presidente tú no habías nacido siquiera. Entonces es parte de un dar y de que unamos a las generaciones. Por ejemplo, propuse, y ojalá lo hagamos antes del aniversario o en el tiempo que considere Karen, nuestra presidenta, que logremos hacer una junta con expresidentes. O sea, tienen que sacarle provecho a los que ya vivieron algo, a los que aportaron en favor de las nuevas generaciones. Entonces, ojalá que se logre una junta de expresidentes, que me haga el favor de invitarme, ¿verdad? Y yo aquí estoy, ya sabes. Yo vivo en Colima, pero con tiempo organizando, con todo gusto. Es un gran honor para mí comunicarme con AMPI. Quiero mucho a AMPI. Entonces ha sido la base de mi carrera profesional. Sigo activo, no en la misma proporción que tenía antes, pero sigo activo en el mercado inmobiliario. Pues ya 50 años ya es mucho. Entonces los felicito de veras, veo que están evolucionando muy bien, está creciendo, pero no tanto en números, sino en importancia dentro de todos esos objetivos que tuvimos en su tiempo. Creo que la semilla que se dejó fructificó en grande y va a seguir así. Siempre AMPI y aquí estamos, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marco. Bienvenido siempre a AMPI Guadalajara. Gracias.